El concepto del anticristo se remonta a los escritos teológicos judíos que datan de antes de la era cristiana, cobrando mayor prominencia durante la Edad Media. La figura del anticristo es una noción profundamente arraigada en la tradición religiosa, llevando consigo una aura de misterio y temor a lo largo de los siglos. La palabra anticristo ha sido objeto de innumerables interpretaciones a lo largo de la historia, tanto dentro del contexto religioso como fuera de él. Su significado y simbolismo varían según diferentes tradiciones y creencias, pero su presencia como una personificación del mal es ampliamente reconocida. En los escritos teológicos judíos, el anticristo frecuentemente se asocia con figuras malignas y adversarias que se oponen a la voluntad divina. Estas referencias antiguas establecen las bases para la comprensión posterior del anticristo dentro del cristianismo. Durante la Edad Media, el concepto del anticristo fue explorado y discutido en mayor profundidad, alimentándose de las interpretaciones bíblicas y de las especulaciones teológicas de la época. Teólogos, filósofos y estudiosos se sumergieron en los textos sagrados en busca de una mejor comprensión sobre esta figura enigmática. La representación del anticristo a menudo se fusiona con la idea del apocalipsis y del fin de los tiempos, convirtiéndose en un elemento central en las profecías y enseñanzas sobre el juicio final. Su llegada es vista como un signo del desenvolvimiento de los eventos finales de la historia humana, marcando el enfrentamiento entre el bien y el mal, culminando en el apocalipsis. A lo largo de los siglos, el anticristo ha sido retratado de diversas maneras, desde una figura humana hasta una entidad demoníaca sobrenatural. Su naturaleza ambigua y su influencia en las creencias populares han desencadenado debates y especulaciones incesantes entre los estudiosos religiosos. Aunque las interpretaciones sobre el anticristo pueden variar, su presencia continua en las narrativas religiosas y culturales es innegable. Permanece como un símbolo poderoso del mal y la corrupción, desafiando las nociones de virtud y justicia en todo el mundo. El concepto del anticristo es una parte intrínseca de la herencia teológica y cultural del mundo occidental, provocando reflexiones profundas sobre el destino de la humanidad y el eterno conflicto entre el bien y el mal. Sus antiguos orígenes y su persistencia a lo largo del tiempo resaltan su importancia duradera en la imaginación humana y en la búsqueda de significado trascendental. A lo largo de los siglos, el número 666 del Apocalipsis ha intrigado y despertado temores, siendo asociado con diversas figuras históricas e interpretado de varias maneras. Una de las asociaciones más famosas es con el emperador Nerón, cuyo nombre, en griego, transliterado a números, totaliza 666. Este enigma ha alimentado especulaciones y análisis sobre la identidad del anticristo y su papel en el escenario histórico. Además, la bestia del mar, mencionada en el mismo contexto bíblico, ha sido entendida como una referencia al poderoso Imperio Romano. La conexión entre líderes políticos y eventos históricos significativos con el anticristo ha sido una constante a lo largo de los siglos. El anticristo, tal como se describe en las profecías bíblicas, ha sido tema de interpretaciones y especulaciones en diversas tradiciones religiosas y culturales. Su figura está frecuentemente asociada con gobernantes tiránicos y eventos catastróficos que sacuden al mundo. La asociación del número 666 con figuras históricas como Nerón, así como la interpretación de la bestia del mar como una representación del Imperio Romano, ilustra cómo la mitología y la historia se entrelazan, moldeando las percepciones y entendimientos a lo largo del tiempo. Estas asociaciones históricas no solo brindan visiones sobre cómo las personas interpretan eventos y líderes en épocas pasadas, sino que también arrojan luz sobre la persistencia de ciertos símbolos y conceptos en la cultura contemporánea. La conexión entre el número 666, la bestia del mar y figuras históricas como el emperador Nerón muestra cómo la imaginación humana y la interpretación de los textos religiosos han moldeado la comprensión del anticristo a lo largo de la historia.
Estas interpretaciones continúan intrigando y fascinando, demostrando la complejidad y la riqueza de las tradiciones religiosas y culturales que impregnan a la sociedad. El papel del anticristo en la Reforma Protestante fue de suma importancia, ya que durante este periodo histórico significativo, era frecuentemente caracterizado como una figura siniestra y poderosa. Los líderes de la Iglesia Católica eran frecuentemente identificados con esta figura maligna, resaltando así la percepción de los reformadores sobre la corrupción institucional. La Reforma Protestante, un movimiento que barrió Europa en el siglo XVI, fue impulsada por una serie de cuestiones teológicas y políticas que cuestionaban la autoridad y las prácticas de la Iglesia Católica. Una de las críticas más contundentes hechas por los reformadores fue dirigida a la figura del anticristo, que, según ellos, representaba la personificación del mal dentro de la estructura eclesiástica. Los reformadores veían al anticristo como una figura poderosa y maligna, a menudo equiparándola a los líderes de la Iglesia Católica de la época. Argumentaban que estos líderes estaban distorsionando las enseñanzas originales del cristianismo y explotando al pueblo con prácticas corruptas como la venta de indulgencias y la acumulación de riqueza y poder. Esta visión del anticristo desempeñó un papel crucial en la narrativa de la Reforma Protestante, alimentando el fervor reformista e incentivando a las personas a cuestionar la autoridad establecida de la Iglesia Católica. Al retratar a los líderes de la Iglesia como agentes del anticristo, los reformadores buscaban desacreditar su autoridad y promover una reforma profunda y duradera en la institución religiosa dominante de la época. Además, la identificación del anticristo con la corrupción institucional fortaleció el mensaje de los reformadores sobre la necesidad de regresar a los principios fundamentales del cristianismo, como la salvación por la fe y la autoridad suprema de las Escrituras. Al desafiar la autoridad papal y la estructura jerárquica de la Iglesia Católica, los reformadores abrieron camino para una nueva era de pluralismo religioso y libertad de pensamiento en Europa. El papel del anticristo en la Reforma Protestante fue fundamental para la articulación de las críticas de los reformadores a la Iglesia Católica y para la promoción de una reforma religiosa y social radical. Su representación como una fuerza maligna dentro de la institución eclesiástica ayudó a galvanizar el apoyo popular al movimiento reformista y a allanar el camino para la emergencia del protestantismo como una fuerza significativa en Europa Occidental. En la cultura contemporánea, el anticristo se ha establecido no solo como una figura religiosa, sino también como un elemento destacado en el arte, la literatura y el cine. Su presencia trasciende las interpretaciones teológicas, penetrando en el tejido de la cultura popular y moldeando la percepción colectiva sobre el mal supremo. Desde tiempos antiguos, las narrativas religiosas han retratado al anticristo como una figura de oposición a lo divino, un ser que desafía los valores morales y el orden establecido. Sin embargo, más allá de estas representaciones religiosas, el anticristo ha encontrado un lugar prominente en las expresiones artísticas contemporáneas. El término anticristo se ha convertido en un concepto culturalmente cargado, evocando imágenes de depravación, corrupción y destrucción. Esta figura sombría ha sido explorada en diversas obras literarias y cinematográficas, desempeñando roles que van desde el villano hasta el antihéroe. En la literatura, autores talentosos han dado vida a personajes complejos que personifican al anticristo, explorando temas de poder, redención y naturaleza humana. Obras clásicas como El exorcista de William Peter Blatty y La profecía de David Salzer han inmortalizado la figura del anticristo en la conciencia colectiva, dejando una marca indeleble en la cultura popular. En el cine, el anticristo a menudo adopta formas aterradoras, representando la encarnación del mal absoluto. Películas como La profecía 1976 y La semilla del diablo 1968 exploran los temores más profundos de la humanidad, presentando al anticristo como una amenaza inminente al orden mundial.
A través de estas representaciones artísticas, el anticristo se ha convertido en un arquetipo culturalmente significativo, simbolizando no solo la rebelión contra lo divino, sino también los aspectos más oscuros de la psique humana. Su presencia en la cultura popular sirve como un recordatorio vívido de las complejidades morales y existenciales que impregnan la experiencia humana. La influencia del anticristo en la cultura popular es un testimonio del poder perdurable de las narrativas mitológicas para moldear y reflejar las preocupaciones más profundas de la humanidad. Mientras continúa el debate sobre su verdadera naturaleza, su presencia continua en el arte y el entretenimiento sigue cautivando y provocando la imaginación del público en todo el mundo. En la vasta tapicería de la historia, el concepto del anticristo ha intrigado e instigado la mente humana. Desde tiempos inmemoriales, ha sido objeto de diversas interpretaciones, cada una ofreciendo una visión única sobre su identidad y características. Desde lo sobrenatural hasta lo humano, desde lo místico hasta lo escéptico, las representaciones del anticristo varían ampliamente, alimentando debates y especulaciones a lo largo de los siglos. La palabra anticristo es central en muchas discusiones teológicas y culturales. Su esencia misma evoca una gama diversa de interpretaciones, cada una cargada de significados e implicaciones distintas. Para algunos, el anticristo es retratado como una figura demoníaca, envuelta en misterio y malicia, destinada a traer caos y destrucción al mundo. Para otros, es un símbolo más abstracto, representando la negación de las enseñanzas de Jesucristo y una manifestación del desvío espiritual de la humanidad. Una interpretación común es la visión del anticristo como un ser humano, posiblemente un líder político o religioso, que emerge en un momento de crisis y tumulto global. Su ascenso al poder a menudo está acompañado de una aura de carisma y autoridad, lo que le permite influir y manipular a las masas para lograr sus objetivos nefastos. En esta narrativa, el anticristo encarna los peores aspectos de la naturaleza humana: avaricia, egoísmo y sed de poder. Sin embargo, otras interpretaciones difieren de esta imagen más tradicional, sugiriendo que el anticristo puede ser una fuerza más sutil e insidiosa, operando a través de instituciones y sistemas que promueven valores contrarios a los del cristianismo. Desde esta perspectiva, el anticristo no es necesariamente una figura individual, sino más bien una ideología o mentalidad que impregna la sociedad y corrompe sus estructuras fundamentales. Independientemente de la interpretación específica, el concepto del anticristo continúa ejerciendo un fascinio duradero sobre la imaginación humana. Su presencia en la cultura popular, el arte, la literatura y la teología refleja la continua búsqueda de significado y comprensión en un mundo lleno de incertidumbres y desafíos. A medida que exploramos las muchas facetas del anticristo a lo largo de la historia, somos recordados de la complejidad de la condición humana y la eterna lucha entre el bien y el mal. Es a través de estas diversas interpretaciones que buscamos comprender no solo al anticristo en sí, sino también las profundidades del alma humana y las fuerzas que moldean nuestro destino colectivo. En el próximo video del canal Bajo Escrituras, vamos a sumergirnos profundamente en el origen bíblico de la marca de la bestia, explorando su contexto en el libro del Apocalipsis y su conexión con figuras como Satanás y el Anticristo. Vamos a desentrañar el misterio detrás del número 666, examinando su significado como el número del nombre de la bestia y su simbolismo dentro de las Escrituras. Además, vamos a analizar el papel crucial del Anticristo, un personaje central en las profecías bíblicas y las advertencias sobre falsos profetas, destacando la importancia de discernir la verdad espiritual en medio de engaños. A lo largo del video, vamos a explorar diferentes interpretaciones y simbolismos de estos temas, demostrando cómo continúan generando interés y debate entre estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. No pierdas esta oportunidad de profundizar tu entendimiento de las Escrituras y participar en una discusión significativa sobre estos temas complejos. Inscríbete ahora en el canal Bajo Escrituras y únete a nosotros en este viaje espiritual.